Quiero compartirles la línea de investigación que he seleccionado para este programa, no sin antes reconocer que la temática elegida está fuertemente influenciada por mi actual actividad profesional. Ocupo el cargo de Auditor Superior del Estado. El título preliminar del protocolo de investigación se inscribe de la siguiente manera: la fiscalización con enfoque en derechos humanos. El título plantea deconstruir el paradigma de la fiscalización hasta hoy apreciado en una vertiente eminentemente de comprobación de gasto y un incipiente abordaje de análisis de indicadores de gestión. El reto es construir un nuevo paradigma con misión y visión en derechos humanos. Para tal propósito, me formulo una hipótesis que será el estímulo de la investigación. Cito la hipótesis: las autoridades denominadas entidades de fiscalización superior en México no cumplen el rol garantista constitucional y convencional de los derechos humanos en el marco de su competencia. Esta hipótesis está sustentada primeramente en un contexto normativo como lo es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su artículo primero establece, abro cita: todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Cierro la cita. Recordemos que en el mes de junio de 2021, de este año, se cumplen ya 10 años de esta reforma constitucional, la más importante en materia de derechos humanos en México. A una década de distancia de su vigencia, se presentan algunas interrogantes que exigen respuesta. ¿A qué autoridades se refiere? ¿Cómo participan? ¿Qué grado de responsabilidad asumen? Entre otras. Como podemos advertir, la cuestión no es el reconocimiento de los derechos humanos, o menor aún, la vocación internacionalista y humanista de nuestro país, sino el grado de efectividad que se le otorga a este catálogo de derechos, y de manera precisa. ¿Cómo la auditoría promueve, respeta, protege y garantiza los derechos humanos en el contexto de su competencia? O en su defecto, ¿cómo debería cumplirse? En segundo término, la hipótesis prejuzga sobre otros sustentos, como lo es el marco regulatorio específico de las entidades de fiscalización, que a la fecha no reconocen la vinculación del texto constitucional en planes, programas, principios, normas y procedimientos de fiscalización. En un tercer momento, también la hipótesis sigue prejuzgando en función de no encontrar un soporte en los resultados, esto es, en las consecuencias de la fiscalización. Hoy en día analizamos los informes de resultados y no vemos un grado de participación en cuanto a la efectividad en materia de los derechos humanos. Son tres premisas que apuntamos como parte de la solvencia de la hipótesis que nos imponemos como reto a resolver a lo largo de la línea de investigación. Ahora, ¿qué esperamos en la construcción metodológica de la investigación? ¿Cómo formulamos esta estructura? Primero, partimos del reconocimiento que las entidades de fiscalización superior en México son instancias públicas que se inscriben en los propósitos y fines del Estado moderno, es decir, un Estado garante de derechos humanos, y por lo tanto las entidades de fiscalización también están vinculadas con esos nuevos propósitos y fines del Estado moderno. Segundo, dimensionamos el contexto de la competencia del Poder Legislativo también en un contexto de derechos humanos. Es decir, apreciamos ahora la función orientadora del gasto público en términos de derechos humanos. Apreciamos
la validación de las políticas públicas que hace el Poder Legislativo en materia de derechos humanos y sobre todo la fiscalización con enfoque en derechos humanos. Y en un tercer momento también será importante analizar los indicadores de gestión progresivos de los derechos humanos a partir de la reforma de 2011 a la fecha. Estos elementos seguramente nos van a dar la base para la formulación de las conclusiones o los resultados a los que aspiramos. Y en concreto, ¿qué esperamos o qué resultados vislumbramos en la investigación? Primero, hacer conciencia desde la posición académica, pero también desde la función pública de la fiscalización, sobre el nuevo paradigma que se impone, un paradigma con enfoque en derechos humanos. Esto tiene implicaciones con la misión y visión homologada de las entidades de fiscalización en el país. 2. También pretendemos elaborar y proponer las modificaciones al marco regulatorio de la función de fiscalización, con la finalidad de legitimar el nuevo paradigma desde la sede misma del tecnicismo de la función de fiscalización, tales como las reformas a las normas profesionales de auditoría en sus 3 niveles, entre otros. 3. También nos proponemos elaborar y proponer los instrumentos de gestión de la función de fiscalización con enfoque en derechos humanos, tales como los planes estratégicos de las entidades de fiscalización superior, los programas generales de auditoría con enfoque en derechos humanos, los manuales, etc. Y finalmente, que no el último, simplemente en la parte de resumen, fortalecer los propósitos del Sistema Nacional Anticorrupción y Nacional de Fiscalización. En la medida en que las auditorías y las entidades de fiscalización participan de manera garante en los derechos humanos, se está combatiendo el flagelo de la corrupción y de la impunidad. Más que un trabajo de investigación teórica, que ya de suyo es importante, se aspira a una investigación aplicada que transforme el status quo de los derechos humanos en México a través del nuevo paradigma de la fiscalización.